Mente sana en cuerpo sano, en busca de la plenitud. Con la doctora Laura Molina, transmitiendo desde Ciudad México a través de Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Ay, amiga, perdón, había muchísimo tráfico. Amiga, ya estaba preocupada. Pensé que te había pasado algo. Ya iba a llamar a emergencias. Cálmate, Tina. Siempre de exagerada. Ya estoy aquí. ¿Ya pediste algo? Sí, lo de siempre. ¿Qué? ¿Un tecito de tila para los nervios? No, un café para no dormirme con tu amena plática, Lolis. Ay, Tinajita. Ya te dije que no me gusta que me digas Lolis. Soy Lola. Ay, amiga, ya siéntate. Tengo que darte una noticia. Ay, ¿ahora qué? Pues me estoy muriendo. ¿Como la vez pasada con tu tortícolis que pensaste que era parálisis progresiva? No, esto es diferente. Ahora sí me voy a morir. Me lo dijeron en el estudio. ¿Cuál estudio? En la densitopatía esa. Ayer saliendo del gym había unas ofertas buenísimas en el laboratorio que está ahí al lado. ¿Y? Hoy pasé por mis resultados y me dijeron que me voy a morir. Ay, ¿cómo crees, Tina? En serio, me lo dijo el del laboratorio. A ver, ¿pero qué te dijo exactamente? Pues eso, que tengo todos los huesos a punto de romperse. Y por eso me voy a morir. ¿Pero qué tienes exactamente? Osteoporosis. Ay, qué pena. Pero no estás muy joven para tener eso. Aunque bueno, Chuchita, la del 4, se murió a tu edad. Y creo que de lo mismo. Ay, no me digas eso. ¿Qué voy a hacer? Amiga, leche y tortillas todo el día. Escuché que si te tomas 1 litro de leche diario, se te va la osteoporosis. ¿De veras? Pues sí. Eso te vaya a romper la costilla durmiendo como la mamá de la chica de la estética. Hasta se le perforó un pulmón y eso estuvo... ¡Uf! Ay, no me digas. Eso sí me preocupa. ¿Crees que debería ir al doctor? No, yo creo que con la leche y las tortillas basta. Ay, no. Mejor cancelo el pilates mañana y me voy al médico. Que pase el siguiente, por favor. Hola, buenas tardes, doctora. Hola, Tina, ¿cómo estás? ¿Qué te trae por aquí esta vez? Ay, doctora, tengo osteoporosis. Me voy a morir. ¿Otra vez? Este año son 3 veces. ¿Quién te dijo eso, Tina? Pues aquí dice en el estudio que me voy a morir. A ver, déjame ver tu estudio. Bueno, aquí dice que tienes osteopenia, no que te vas a morir. ¿Sabes qué diferencia hay entre osteopenia y osteoporosis? Ay, no, pero las dos se oyen horribles. Pero ninguna de las dos quiere decir que te vas a morir, Tina. Mira, te voy a explicar. La osteoporosis es una condición en la que por diferentes circunstancias... Buenas tardes, soy la doctora Laura Molina y les doy la bienvenida a su programa Mente Sana en Cuerpo Sano en Busca de la Plenitud, un espacio de Radio Pasión US seduciendo tus sentidos, dedicado a la nueva visión de la salud integral. Quiero mandarles un saludo a todas las personas que nos están escuchando hasta donde llegue esta señal y gracias por acompañarnos. Les recuerdo que nuestra transmisión es el miércoles a las 6 p.m., se retransmite el lunes a las 10 a.m. y para los que no puedan escucharnos en estos horarios, tenemos también el canal de YouTube de Radio Pasión US, donde se pueden suscribir para que les llegue todas las notificaciones de la oferta de programas que Radio Pasión tiene para ustedes. Por si no se dieron cuenta, hoy tuvimos una pequeña cápsula con 2 personajes que eventualmente nos acompañarán en nuestra transmisión. Esta sección se llama El Café de los Jueves con Tina y Lola. Pero bueno, ahora sí, comencemos con nuestro tema de hoy que es muy importante, la osteoporosis. La osteoporosis es una enfermedad generalizada, quiere decir que afecta a todos los huesos de nuestro cuerpo.
Se caracteriza por una disminución en la densidad de la arquitectura del tejido óseo y tiene como consecuencia que se vuelva más frágil y que puedan volverse más porosos y se rompan con mayor fragilidad, o sea, aumenta el riesgo de fractura. La osteoporosis también es denominada la epidemia silenciosa, porque se trata de una enfermedad ósea metabólica que es la más común del hueso, donde los síntomas no aparecen hasta que se produce la fractura. Entonces, esta fractura, estos síntomas que ya tienen cuando está la osteoporosis instalada, pues va acompañado de un aumento en la tasa de hospitalización, un importante gasto sanitario, un deterioro en la calidad de vida del paciente e incluso un impacto importante en la mortalidad, porque la inmovilidad prolongada en un paciente de edad avanzada se considera como un factor de riesgo de muerte, y cuando la osteoporosis ya está establecida en el paciente, pues se vuelve muy vulnerable incluso a una caída muy leve o una tensión o agacharse o toser, el hueso se puede fracturar. Las fracturas más comunes son la fractura de cadera, de muñeca y de columna vertebral. Vamos a ver más adelante qué consecuencias puede tener cada una, pero bueno, antes de eso me gustaría explicarles cómo funciona el hueso. Cuando vemos un hueso, podríamos pensar que es tan sólido que no pasa nada ahí adentro, pero nada está más lejos de la realidad. Los invito a conocer cómo es la vida del hueso por dentro. El hueso es un tejido vivo en su interior y se producen durante toda la vida numerosos cambios metabólicos, alternando fases de destrucción ósea realizados por unas células que se llaman osteoclastos y la formación de hueso por unas células llamadas osteoblastos, y todo este proceso se llama recambio óseo. Este recambio se efectúa con el fin de remodelar y adaptar la microestructura del hueso según los cambios que necesite y las fuerzas biomecánicas. Estas fases están reguladas por distintas hormonas como la calcitonina, la hormona paratiroidea, que es una hormona que se secreta en las pequeñas glándulas, que se llaman glándulas paratiroideas, que se encuentran en la parte posterior de la glándula tiroides, que es la que más conocemos todos, ¿verdad? Que está en la parte central del cuello. También la hormona que está implicada en este proceso es la 1,25-dihidroxivitamina D y el factor de crecimiento fibroblástico. Todos estos nombres, que a algunos les parecerán muy raros y algunos ya más conocidos, los vamos a ir tocando en el transcurso del tema para que ustedes entiendan que es un proceso muy dinámico y que no es solo un factor, no es solo que falte calcio o no es solo que falte el sol. Hay varios factores que están determinando que una persona pueda tener osteoporosis, así que vamos a ir poco a poco conociendo por qué se da, qué podemos hacer para prevenirlo y cuando ya está instalado, bueno, cuáles serían como los tratamientos que tenemos a la mano. Entonces, entre otros factores importantes son la ingesta dietética de calcio, de fósforo, de magnesio, porque el hueso no solamente tiene calcio, también tiene otros minerales, como les acabo de mencionar. La actividad física es importantísima. En un momento más vamos a ver por qué. Y también evitar los hábitos tóxicos como el tabaco, el alcohol y la ingesta de bebidas gaseosas con cola, con los refrescos de cola específicamente, y también les voy a explicar por qué. Estos procesos metabólicos que se llevan a cabo para que el hueso esté en buenas condiciones inician desde el tracto digestivo, porque ahí empieza la absorción intestinal de los minerales que les acabo de mencionar. Después, en el hueso en sí, porque ahí es donde se van a almacenar y van a hacer la arquitectura del hueso, y también en el riñón, porque en el riñón se va a excretar lo que el cuerpo ya no necesita, ¿no? Los minerales que ya no necesita. Y aunque no se imaginan, el calcio
no solamente está en el hueso, no solamente debe de estar en el hueso de forma sólida, sino que también necesita estar circulando en la sangre, porque el calcio tiene procesos fisiológicos donde se necesita, como en la señalización intracelular, o sea, para que una célula se comunique con otra, hay algunos canales de señalización que necesitan calcio. La transmisión neuronal, para que una neurona se comunique con otra, también necesitan calcio. Y la contracción de los músculos también necesita calcio. Entonces el calcio no solamente está en los huesos, también está circulando. Y debe de haber un balance y un equilibrio muy preciso para que no haya exceso de calcio en la sangre, ni tampoco déficit, y obviamente tampoco en el hueso. Entonces, el cuerpo es bien sabio, pero es muy importante conocer estos procesos, y también, obviamente, con los estudios de laboratorio, pues el médico determinará si es que hay un desajuste y en qué parte es donde se está especificando el problema. Entonces, es importante conocer que la mayoría de las personas alcanzan su masa ósea máxima a la edad de los 30 años. Sin embargo, el proceso de formar huesos fuertes y gruesos se va disminuyendo a partir de los 20. Digamos que desde que el bebé nace hasta los 20 años es cuando el hueso más capta el calcio y más puede engrosarse. A partir de esa edad empieza a disminuir esta capacidad, y a los 30 años es la máxima capacidad que puede tener. Después de los 30 años ya esta capacidad empieza a disminuir por el simple hecho del envejecimiento. Entonces, es importante saberlo, porque quien no ha llegado todavía a los 30 años, pues tiene todavía oportunidad de hacer muchas cosas para llegar con una masa ósea de buena calidad, ¿no? Y los que ya estamos después de los 30 años, pues no se preocupen, no se avienten al metro, todavía tenemos muchas cosas que hacer, y es importante entenderlas y saberlas, pues para no seguir cometiendo errores con nuestros pobres huesos. ¿Quién padece más osteoporosis? Pues es bien sabido, ¿no?, que las mujeres somos quien más frecuentemente padecemos osteoporosis. Primero, porque el pico máximo de masa ósea suele ser inferior al varón, incluso hasta por la estatura y el peso corporal, pero también por la cuestión hormonal, porque ya con la menopausia se acelera la pérdida del hueso. Ya veremos más adelantito por qué sucede esto, pero quiero decirles que no solamente las mujeres pueden padecer osteoporosis, también hay algunas condiciones en las cuales los varones, incluso los niños, pueden tener o empezar a tener problemas de osteopenia o ya definitivamente osteoporosis. Es bien importante que les explique desde ahorita cuál es la diferencia entre la osteopenia y la osteoporosis, como le íbamos a explicar a Tina, ¿verdad? La osteopenia es una disminución de la cantidad o de la concentración de calcio en el hueso. El hueso está poroso, pero todavía no es osteoporosis como tal, todavía no hay una disminución radical de la masa ósea, todavía no hay riesgo de fractura. Empieza, digamos que es un inicio de este deterioro hasta llegar ya al riesgo de fractura evidente, pero digamos que es como la parte inicial de la enfermedad. Entonces, si lo diagnostican como osteopenia, pues ya hay que poner manos a la obra con mucho más intensidad que solamente prevenir. Ahí ya no es prevenir, ahí ya es tratar la enfermedad. Y la osteoporosis, pues con más razón, obviamente, ¿no?, porque ya hay un riesgo inminente de fractura. Bueno, entonces es importante saber eso, porque la osteoporosis es una enfermedad multifactorial. ¿Qué quiere decir? Que hay muchos factores que pueden influir en que se empiece a generar y que ahora sí que se acelere el llegar a esta condición de osteoporosis. El primero es el consumo de alcohol y el tabaquismo. La segunda causa es la ingesta de fármacos o de medicamentos
como los glucocorticoides, que son usados para enfermedades autoinmunes como el lupus, por ejemplo, o enfermedades inflamatorias reumáticas o endocrinas. También el tratamiento hormonal que se utiliza para el tratamiento del cáncer de mama o el cáncer de próstata, y algunos otros medicamentos que vamos a mencionar más adelante para que tengan ahora sí que esta información, y con su médico pues chequen si ustedes están tomando este tipo de medicamentos, pues que se chequen con más razón, que se hagan el estudio de la densitometría ósea para ver cómo está la calidad de sus huesos, y si ya hay un deterioro, pues empezar un tratamiento específico para esto. Ahora bien, es muy importante saber que la osteoporosis es una enfermedad silenciosa que afecta a 19 millones de mexicanos. Imagínense esa cantidad tan importante. Afecta a 1 de cada 3 mujeres y a 1 de cada 5 hombres, o sea, tampoco se salvan tan fácilmente. Hombres sobre todo que tienen más de 50 años aquí en México. De acuerdo con la Fundación Internacional de la Osteoporosis, a nivel mundial, cada 3 segundos se presenta una persona con fractura por osteoporosis. Entonces, imagínense qué importante es este problema a nivel mundial. Obviamente, pues implica un gran impacto en la economía, en la dinámica familiar, pues los afectados se vuelven a veces casi totalmente dependientes de sus familiares o cuidadores. Y obviamente estos pacientes quedan muy vulnerables y tienen el riesgo de sufrir una segunda fractura al siguiente año en un porcentaje como del 86%. Entonces, de verdad es algo que hay que prevenir para no llegar a esos niveles. ¿Ustedes sabían que el 20 de octubre se conmemora el Día Mundial contra la Osteoporosis? Bueno, pues se instituyó precisamente con el objetivo de concientizar y prevenir este importante padecimiento y hacer un tipo de sensibilización pues mundial, a nivel mundial, para poder prevenir, diagnosticar y tratar la osteoporosis y pues todas las enfermedades metabólicas óseas, pero específicamente la osteoporosis. Bueno, amigos, para los que nos acaban de sintonizar, pues quisiera decirles en este momento que estamos hablando de la osteoporosis en su programa Mente Sana en Cuerpo Sano. Yo soy la doctora Laura Molina. Si no nos pudieron escuchar la primera parte del programa, pues pueden buscarnos en el canal de YouTube del programa Mente Sana en Cuerpo Sano de Radio Pasión, para que no se pierdan todo lo que ya hemos estado platicando, que es muy importante. Y bueno, vamos a seguir hablando de la osteoporosis, que es una de las 10 enfermedades crónicas más comunes en México. Ya decíamos que la cuestión del metabolismo óseo pues se va a ir disminuyendo en las personas con más de 50 años, aunque en las mujeres el proceso de la menopausia pues acelera más esta condición. Y la probabilidad de desarrollar la osteoporosis pues también tiene que ver con la cuestión genética. Si una persona tiene en su familia el papá, la mamá o los dos que han tenido problemas de osteoporosis, incluso fracturas por fragilidad de hueso, pues tienen mucho más probabilidad de tener la enfermedad a edad temprana. Entonces, esa es una indicación para que desde los 40 años empiecen a hacerse un chequeo, simplemente por la cuestión hereditaria, ¿no? de este factor genético. También el grupo étnico, se sabe que las personas que son de raza blanca y de raza asiática pueden tener una predisposición mayor a tener osteoporosis, y otros factores de riesgo pueden estar incluidos, por ejemplo, ya decíamos la edad, ¿no? Entre mayor edad, pues mayor el riesgo de osteoporosis. El tamaño del cuerpo, las estructuras corporales pequeñas, tanto en hombres como en mujeres, tienden a correr mayor riesgo de tener una masa ósea pequeña también, y pues obviamente de tener osteoporosis a edades más tempranas. Las comorbilidades, esta palabreja dominguera que significa que hay enfermedades junto con la osteoporosis, pueden ser importantes saberlas porque también tienen o conllevan un factor de riesgo. Por ejemplo, ¿cuál? La obesidad central.
o sea, el sobrepeso, pero sobre todo de la grasa en el abdomen y en el tórax. Esa grasa que se acumula por dentro, tanto de la parte superior e inferior del tórax, del tronco, y que de alguna manera favorece a la osteoporosis. Padecer diabetes tipo 1 o tipo 2, la deficiencia de la hormona de crecimiento, la enfermedad de Cushing, el hiperparatiroidismo, el hipogonadismo, o sea que hay una disminución de las hormonas sexuales, tanto en hombres como en mujeres, el embarazo, la hipercalciuria, o sea un aumento de calcio en la orina, la menopausia prematura y la enfermedad inflamatoria intestinal, porque no permite que haya una adecuada reabsorción de calcio y de fósforo y de magnesio, de todos los minerales necesarios para formar un hueso de buena calidad. La enfermedad renal, porque va a excretar todos los minerales que necesita el cuerpo para hacer un hueso fuerte. El cáncer, el lupus, el mieloma múltiple y la artritis reumatoide, ¿sí? Entre otras, pero estas son como las más comunes que pueden estar asociadas con el incremento en la osteoporosis. Los factores alimenticios también son muy importantes, porque si hay un bajo consumo en calcio o en los minerales necesarios o de proteínas, pues esto también contribuye a una disminución de la densidad ósea y de la pérdida temprana, y obviamente de un mayor riesgo de fracturas. Los trastornos alimenticios por restricción, por ejemplo, las mujeres, las chicas que padecen anorexia, los varones con menos frecuencia, pero también la pueden padecer, pues obviamente van a llegar a un momento en que la osteoporosis pues haga sus estragos. La gente que presenta o que ha tenido una cirugía gastrointestinal, por ejemplo, para reducir el tamaño del estómago o para extirpar parte de él, pues también tiene este riesgo, porque pues ya no tiene la cantidad de intestino adecuada o normal para que se puedan absorber los nutrientes, incluyendo el calcio. Hace rato les comentaba que había medicamentos que podían disminuir la reabsorción de hueso, o más bien, disminuir la absorción de calcio y aumentar la osteoporosis. Por ejemplo, el uso de los corticosteroides, ya sea orales, o sea, tomados o inyectados, como la prednisona y la cortisona, porque intervienen en el proceso de la reconstrucción del hueso. También hay medicamentos para las convulsiones, para el reflujo, para el cáncer, y medicamentos que se usan para el rechazo de los trasplantes, ¿no? Para que no haya rechazo de los trasplantes. Estos medicamentos tienen que ser valorados por el médico. No les estoy diciendo que dejen de tomar su medicamento, al contrario, estas patologías o estas enfermedades son bastante importantes y serias, y solamente hay que darse cuenta, hay que estar conscientes de que puede estar afectando la reabsorción de calcio, y entonces el médico tendrá que hacer ajustes para poder evitar esta complicación. Pero hay cosas que no podemos controlar, como decíamos, ¿no? La edad, si ya tenemos más de 50, la raza, la cuestión genética, las enfermedades que padecemos, los medicamentos que estamos tomando porque ya no tenemos otra opción. Pero hay otros factores que sí podemos controlar, en donde sí podemos incidir, y esos son los que más me importan que entiendan, porque a veces somos muy necios y no queremos hacer cambios en nuestro estilo de vida antes de empezar a padecer enfermedades. Entonces, esto va de verdad para la prevención. Si ustedes todavía no tienen osteopenia u osteoporosis, por favor, pongan mucha atención, tómenlos en cuenta, y de verdad, si pueden anotarlos para que hagan una revisión de todos sus factores de prevención para evitar estos problemas a futuro. El primero de los hábitos es el estilo de vida sedentario. Las personas que pasan mucho tiempo sentadas tienen un mayor riesgo de presentar osteoporosis que las personas que están más activas.
Y déjenme decirles que cualquier ejercicio, tanto que promueva el equilibrio, que promueva el fortalecimiento de los grupos musculares, tanto de las piernas, de los brazos, de la espalda, pues les van a ayudar mucho a fortalecer precisamente los huesos, los músculos, y que este proceso que les decía hace ratito de reabsorción de hueso y de fabricación de hueso se lleve de una mejor manera. Entonces, si ustedes bailan, corren, caminan, hacen bicicleta, van al gimnasio, o no necesariamente ir al gimnasio, pero sí hacer un poquito de pesas en su casa con mancuernas o incluso hasta con bolsas de arroz, no importa, pero esas actividades con pesas les van a ayudar para que el calcio se fije más de una mejor manera en la estructura de los huesos. Evitar el consumo excesivo de alcohol. El consumo excesivo de estas sustancias alcohólicas pues aumenta el riesgo de osteoporosis. Y no se diga también el tabaco. Se ha demostrado que el consumo de tabaco debilita los huesos. Otra cosa terrible que mucha gente está de verdad casi enviciada con eso en nuestro querido país, no sé en otras partes, pero supongo que también, es el consumo de refrescos de cola. Estos refrescos contienen un aditamento o una sustancia que es el ácido fosfórico. Fíjense, cada 330 mililitros, que es un refresco, digamos, chico, tiene 190 miligramos de ácido fosfórico. Y ese ácido fosfórico es el responsable de la pérdida de hueso. Entonces, el consumo de estas bebidas, pues obviamente está aumentando el riesgo de padecer osteoporosis. Y hay gente que no se toma un refresco al día, se toma 2 litros de refresco de cola al día. Y no es un día, es todos los días. Entonces, imagínense lo que están haciendo con los huesos. Los dientes, pues también tienen calcio. Entonces también están haciendo que toda su dentadura y todos los huesos de su cuerpo empiecen a tener una vulnerabilidad increíble y pues van para el diagnóstico de osteoporosis casi inevitablemente. Ahora, ya decíamos que es una enfermedad silenciosa, o sea, no da síntomas, pero resulta que hay momentos, hay circunstancias en las que se da primero la fractura, sobre todo en vértebras, en columna vertebral, y entonces empieza el síntoma. Entonces hay personas que se empiezan a quejar muchísimo de dolor de espalda, ya sea de espalda alta, de espalda media o de espalda baja, sobre todo de espalda baja, y es un dolor así constante, notan que empiezan como a bajar un poquito de estatura, ¿sí? Si medían unos 65, pues de repente ya miden unos 63 y luego unos 61 y luego ya unos 57, ¿no? Y también otra cosa que se dan cuenta es que empiezan a verse como más encorvados, su columna empieza a verse como más hecha bolita, y cuando el médico los inspecciona, los revisa, les manda a hacer estudios, entre ellos una radiografía, pues oh sorpresa, tienen una fractura en su columna vertebral y no se habían dado cuenta, ¿sí? Entonces el primer síntoma fue el dolor, pero no por el dolor mismo, sino porque ya se había fracturado el hueso y entonces genera el dolor. Entonces es muy importante que antes de tener esa situación, pues pongamos manos a la obra, primero en la prevención y después en un buen diagnóstico antes de ya la fractura. Ahora, ¿cómo prevenir? Bueno, es muy importante controlar nuestro peso. Ya decíamos que enfermedades como la anorexia, donde hay una disminución del peso corporal y una disminución de la masa ósea, pues obviamente va a aumentar la posibilidad de fracturas, pero también se sabe que un exceso de peso aumenta el riesgo de fracturas, ya sea en la columna, en los brazos, en las muñecas. Entonces, lo ideal es tener nuestro peso adecuado.
¿Cuál es nuestro peso adecuado? Pues tenemos que ir al médico para que, de acuerdo a la talla, de acuerdo a la complexión, de acuerdo a varios factores, pues nos diga cuál es nuestro peso ideal. Pero bueno, cada quien nos conocemos y no nos podemos hacer tontos solos, ¿verdad? Sabemos cuando empezamos a subir de peso que ya no es normal, o al revés, cuando empezamos a bajar, pues tampoco es normal, hay que ir con el médico. Ahora, el consumo de calcio. El requerimiento de calcio pues aumenta en las mujeres con la menopausia o la perimenopausia y en los hombres a partir de los 63, 65 años. Hay buenas fuentes de calcio en nuestra alimentación cotidiana, aparte de la leche y las tortillas, que decía una de las participantes en nuestra cápsula, ¿verdad? Hay productos lácteos de bajos en grasa que sí pueden tener cantidades adecuadas de calcio, pero hay muchas otras cosas más. Por ejemplo, los vegetales de hoja verde oscuro, las coles, las crucíferas, la espinaca, las acelgas, los berros, todas esas vegetales de hoja verde tienen grandes cantidades de calcio. Obviamente el salmón, las sardinas son alimentos proteicos con grandes cantidades de calcio. Los productos de soya como el tofu también, las alubias, los cereales fortificados con calcio, el jugo de naranja también tiene calcio, la chía, que es una semillita que tiene muchísimo calcio, tiene 630 miligramos de calcio por cada 100 gramos de chía y la podemos utilizar en agua de limón, en sopas, en licuados, en yogur, o sea, es bien versátil esta pequeña semillita. También las almendras tienen una cantidad no tan grande como la chía, por ejemplo, las almendras tienen 252 miligramos de calcio por 100 gramos de almendras y la chía tiene 630, entonces obviamente la chía conviene mucho más tenerla en nuestra alimentación diaria. Los higos secos también aportan una gran cantidad de calcio y las avellanas también tienen 226 miligramos del calcio por cada 100 gramos. La leche de soya, la leche de almendras, la leche de arroz también son fuentes importantes de calcio. Y el agua de coco, fíjense que el agua de coco es bien interesante porque tiene una gran cantidad de minerales, no solamente de calcio, tiene potasio, tiene magnesio, tiene hierro, tiene ácido fólico, tiene complejo B, tiene vitamina C, o sea, tiene una cantidad de nutrientes increíble y obviamente entre ellos pues el calcio. Entonces el agua de coco también es una buena fuente de calcio. A partir de los 50 años más o menos, tanto en hombres como mujeres se recomienda que la ingesta total de calcio sea a partir de la dieta y también de suplementos, porque a veces con la dieta no es suficiente por el aumento de requerimientos que ya habíamos comentado hace un momento. La vitamina D la produce el cuerpo y ayuda se produce esta vitamina gracias a la exposición al sol. Y también gracias a una hormona que se llama calcitriol. Y esta ayuda a que el calcio se absorba adecuadamente y pues obviamente este calcio se puede utilizar para una formación adecuada del hueso. Pero ¿qué pasa? Hay mucha gente que por sus actividades diarias pues ya no se asolea, ¿verdad? Ya llega a su oficina súper temprano y sale de su oficina y ya es de noche, o sea, el sol para nada, ¿no? O hay gente que vive en lugares donde realmente hay pocos meses en el año donde hay sol. Entonces, para este tipo de situaciones en las que no se puede asegurar que haya una cantidad de vitamina D adecuada, en esos momentos pues se recomienda una ingesta de vitamina D para sustituir, ¿sí? Entonces eso también sería adecuado que el médico pueda checar con la historia clínica para ver si realmente necesita complementos como el calcio, como la vitamina D, y para ver también qué tipo de actividad física está realizando el paciente. Ya decíamos que el ejercicio fortalece y retarda la pérdida del hueso
Y no importa a qué edad nos estemos dando cuenta de estas cosas y no importa a qué edad empecemos a cuidarnos, obviamente es mejor que los jóvenes que nos están escuchando ahora, pues tomen carta en el asunto y no dejen para mañana lo que pueden hacer hoy, ¿verdad? Entre más jóvenes lo hagan, es mucho mejor. Pero si ya no están tan jóvenes, no importa. A la edad que sea, el que ustedes empiecen a hacer ejercicio caminando, trotando si pueden, haciendo bicicleta, levantando un poquito de peso, ya sea con mancuernas o como decíamos con bolsitas de arroz. Y también algo importante es que los ejercicios de equilibrio, ya sea como el tai chi, como la yoga, ayudan porque precisamente ejercitan el equilibrio y esto evita o previene las caídas en personas mayores. Entonces es muy importante, si se dan cuenta, de verlo desde un punto de vista integral. Ahora, ¿cómo me doy cuenta que tengo osteoporosis? El diagnóstico, si ustedes se han puesto a pensar, pues es un poco complicado porque no hay síntomas. El síntoma es cuando ya ocurrió la fractura. Entonces, ¿cómo hacerle? Va a tener que ser un trabajo en equipo entre el paciente y el médico, porque el médico va a tener que hacer toda la historia clínica y solicitarle algunos estudios al paciente para poder hacer un diagnóstico y dar, en su caso, un tratamiento ya para la enfermedad o un tratamiento preventivo o dar indicaciones para prevenir si es que todavía no estamos ni en osteopenia ni en osteoporosis. ¿Cómo se hace el diagnóstico entonces a nivel de estudios? Para los que no escucharon el programa de chequeo médico, el estudio que se utiliza para diagnosticar osteoporosis es la densitometría ósea. Esta densitometría es una prueba diagnóstica que no es invasiva, quiere decir que no va a poner en riesgo de ningún tipo al paciente, no se inyecta nada, no le abren para nada, no lo ponen en ningún aparato raro. Este estudio utiliza los rayos X, pero es en una proporción súper chiquita. De hecho, es como el 10% de la radiación que se utiliza en una radiografía de tórax, o sea, casi nada, ¿no? Entonces, no hay ningún riesgo. ¿Qué determina? Bueno, determina la presencia ahora sí que de la disminución ósea y nos da un factor bastante preciso para ver qué tanto riesgo hay de que el paciente ya pueda empezar a tener, ahora sí que, o que pueda empezar a presentar el riesgo de fractura inminente. Nos dice si hay osteopenia o si hay osteoporosis o si el paciente está normal con su calidad de hueso adecuada. Cuando ya hay fractura o un estudio para ya determinar una fractura, pues es con una radiografía normal de ósea, y también cuando ya es algo más específico, se manda a hacer una resonancia magnético nuclear, por ejemplo en la columna. Es muy importante. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a evaluar si la fractura es antigua o es reciente, si hay una compresión de la médula ósea por una herniación del disco, o en las fracturas nuevas, que nos va a ayudar para saber qué tanto reaccionaría esa fractura a un tratamiento quirúrgico. En estas fracturas de vértebras les voy a comentar que hay dos intervenciones quirúrgicas muy modernas, la verdad, para poder ya tratar ahora sí que la fractura como tal, que antes no se podía hacer. Una se llama vertebroplastía y se utiliza una guía con imagen. Se inyecta una mezcla especial de un cemento especial a través de esta aguja hueca que llega hasta el centro del hueso que está fracturado, y hagan de cuenta que le ponen como cemento, y entonces el hueso se vuelve a hacer fuerte, obviamente ya no por vías naturales, sino por esta sustancia especial que les inyectan. La otra intervención se llama cifoplastía.
En esta intervención se inserta también a través de una sonda hasta el hueso un baloncito, hace o crea una cavidad, y ya en esa cavidad se le inyecta la mezcla de cemento para fortalecer el hueso. Obviamente, pues no se les hace a todos los pacientes, tienen que ser pacientes que tengan la indicación adecuada y que puedan ahora sí que recibir este tipo de tratamiento. Y bueno, son tratamientos pues también no tan fáciles, ¿no?, de conseguir, son tratamientos caros, entonces hay que tratar de evitar llegar a esta situación. Las indicaciones para hacerse una densitometría ósea, obviamente antes de los 40 años o 45 años, pues primero es tener antecedentes de una fractura por fragilidad, o sea, que uno mismo haya tenido una fractura antes de los 40 años. La otra es tener antecedentes familiares de osteoporosis grave o en los dos padres, o sea, mamá y papá, o fracturas en mamá y papá. La menopausia precoz, o sea, mujeres que a los 30, a los 25 ya empiezan con problemas de menopausia, que sí llega a pasar. Una oforectomía bilateral previa, que quiere decir que por algunas circunstancias tienen que retirar los dos ovarios, por ejemplo por cáncer o por algún sangrado, alguna infección, que les tengan que retirar los dos ovarios. Eso puede condicionar a una osteoporosis, y ese es el momento en que se tienen que empezar a hacer densitometrías, aunque la paciente tenga 25, ¿no? Esa es una indicación. La gente que tenga un tabaquismo fuerte desde edad joven, y la gente que tenga un índice de masa corporal menor a 19, o sea, que tenga, por ejemplo, anorexia, o que tenga algún problema hormonal donde no hubo un crecimiento adecuado y que sean muy delgaditos o muy bajitos. Ahí es donde también la densitometría se tiene que realizar en etapas jóvenes. Ahora, ¿cómo vamos a tratar? ¿Cuál sería el tratamiento? Primero que nada, hay que entender que, ahora sí que lo primero es lo primero. Lo primero es la prevención. Antes de pensar en el tratamiento, tenemos que ver cómo vamos a prevenir llegar a un diagnóstico de osteoporosis. Primero, decíamos que la alimentación. Una ingesta adecuada de calcio, de vitamina D, de magnesio, de fósforo, de todos los minerales que son necesarios para pues el fortalecimiento de nuestros huesos a partir de la alimentación. Ya decíamos hace rato que las verduras, las frutas, la sardina, las semillas, la chía, el agua de coco, todo eso es importante. Y en ciertos casos, pues también vamos a necesitar un suplemento de calcio, a veces hasta de 1 gramo o 1 gramo 200, y eso lo tiene que indicar el médico. También la ingesta de vitamina D, cuando sea necesario, puede ser de 600 unidades internacionales diarias. También depende si el paciente lo necesita, si es adecuado. Ajá. Una dieta balanceada en cuestión proteica va a ser muy importante, y aquí volvemos a toparnos con el tema de la carne. No solo la carne tiene proteína, ya lo mencionamos en algún otro programa, puede ser una proteína de origen vegetal, pero es importante que esté bien balanceada y en momentos adecuados del día para que el cuerpo no tenga déficit. Ajá. Y la actividad física, que sea constante, que sea permanente y que sea adecuada. Ya dijimos que la actividad donde se fortalezca tanto los músculos como los huesos, pero también importante el ejercicio que dé equilibrio para que la persona evite o se prevenga las caídas, sobre todo en personas de mayores de 50 años. También es importante que haya un ejercicio que nos dé resistencia, o sea, con pesas. Ya decíamos que no necesariamente tiene que ir la persona al gimnasio, que puede hacerlo en casa con algunas
mancuernas o hacerlas ustedes mismos con saquitos de semillas o botes de agua de diferentes tamaños. También depende de cómo ustedes van resistiendo el ejercicio. Importantísimo evitar el tabaquismo, evitar el exceso en la ingesta de alcohol y evitar total, completa y rotundamente, esto sí, los refrescos con cola, ¿sí? Los refrescos de cola, que son de verdad nefastos para muchas cosas, pero en este momento estamos hablando específicamente del calcio en el cuerpo. Ahora, el tratamiento. El tratamiento farmacológico, o sea, ya dándole un tratamiento con medicamentos, vamos a ver que puede haber varias opciones. Las dos que yo voy a tratar en este programa, pues están orientadas a mi área de conocimiento, lo que yo manejo y lo que yo les puedo recomendar, porque es lo que yo conozco, que es primero la homeopatía y después vamos a hablar de la alopatía, que también pues son medicamentos que son útiles y que tienen su indicación especial y que no están peleados. Es importante también que tengamos esa apertura de mente y aquí no estoy para nada peleada entre la homeopatía y la alopatía, no satanizamos nada, simplemente hay indicaciones para una, hay limitaciones para una y también hay limitaciones para la otra. Entonces, vamos a hablar un poquito de la homeopatía. En el ámbito de la homeopatía es muy importante saber que hay muchos medicamentos que pueden tratar este problema de osteoporosis y de osteopenia. O sea, no es un solo medicamento que yo les diga el nombre de tal medicamento a tal potencia y que se vayan corriendo a comprarlo. No, porque en la homeopatía hay una situación muy peculiar, que es que el médico homeópata da el medicamento o prescribe el medicamento de acuerdo a varias cosas. Primero son el biotipo del paciente, o sea, su morfología. En homeopatía tenemos una clasificación para los tipos de cuerpo de los pacientes, para el tipo incluso hasta de personalidad de los pacientes y los síntomas que el paciente presenta. O sea, en homeopatía hablamos del ser y del padecer del paciente, ¿no? Aunque tenga el mismo diagnóstico, cada persona lo va a expresar de una manera diferente y hay unas tendencias mórbidas también, o sea, unas tendencias de padecer enfermedades diferentes de acuerdo a cada tipo de paciente. Entonces, por eso les decía, no es tan fácil. Cuando tuvimos la entrevista con Ricky, me preguntaba, bueno, ¿y qué puedo tomar para el insomnio? Es que la homeopatía no se da así. La homeopatía es muchísimo más complicada que eso. No es un medicamento para el mismo diagnóstico para todos los pacientes. Aquí hay que ver a cada persona en particular y ver un montón de cosas para poder determinar el medicamento. Pero sépase que para la osteoporosis y la osteopenia hay un bagaje importante de medicamentos en homeopatía. Y fíjense que hay algo bien bonito, que la homeopatía se puede utilizar mucho como preventivo de muchos problemas de salud, porque justo porque hay estas clasificaciones de la forma de padecer y la tendencia que tiene una persona a padecer ciertas enfermedades, se puede dar el tratamiento para prevención. Y entonces, pues se puede dar incluso antes, desde jóvenes, desde niños, cuando se detecta que hay una alteración en la mineralización de los huesos, pues desde ahí se puede dar tratamiento para evitar que ese paciente pueda llegar a tener un problema de osteopenia y posteriormente de osteoporosis. Entonces, se puede evitar un riesgo importante de fracturas y de todo lo que ya platicamos. Entonces, la homeopatía tiene un campo bien grande, vasto, importante y muy
loable y de una manera muy suave y benevolente para el paciente. Entonces sí sería bien interesante que se tomara en cuenta como primera elección de tratamiento, ¿sí? Antes de pensar en otra cosa, y obviamente de preferencia antes de que ya haya una fractura y antes de que ya haya un diagnóstico tanto de osteoporosis como de osteopenia. Pero aunque ya los haya, o sea, aunque venga a la consulta una persona que ya haya tenido una fractura o que ya le hayan dicho que tiene osteoporosis o osteopenia, pues obviamente hay tratamiento para cada una de esas afecciones, y no nada más para el problema de hueso en específico, sino para las otras enfermedades que dijimos que pueden estar acompañando al problema de osteoporosis. Entonces, ¿qué medicamentos? Pues es que son un montón, son varios, entre ellos está todas las calcáreas, calcárea carbónica, calcárea fosfórica, calcárea fluórica, está sepia, está licopodium, cuando ya hay fractura hipericum, o sea, hay un montón de medicamentos, no podría decirles y explicarles aquí todos, ¿no? Porque cada uno tiene una especificidad particular. Pero sí es importante que sepan que la homeopatía de entrada como tratamiento es muy importante, y se puede hacer, como les digo, desde antes, ¿no? Desde muy jóvenes. Una ventaja que tiene la homeopatía es que no tiene efectos secundarios, que lo puede tomar desde un niño pequeñito, desde un bebecito, las mujeres embarazadas, las personas de la tercera edad, en cualquier circunstancia lo pueden tomar, incluso aunque tengan ya un tratamiento alopático. La homeopatía tiene la virtud grandísima de poder apoyar el tratamiento sin ningún efecto secundario. Ahora, cuando decíamos, ¿no? Cuando la desmineralización ya está instalada, cuando ya está muy avanzada, cuando hay factores de riesgo muy importantes y cuando ya ha habido una fractura o el paciente está de verdad muy mal, pues hay medicamentos alopáticos que son muy importantes, que están indicados en estas etapas, en estos momentos, y son los llamados inhibidores de la reabsorción ósea. Son los famosos, que seguramente los han escuchado, el alendronato, el risendronato y el ácido zoledrónico. Son biofosfonatos orales que se pueden tomar sobre todo o de preferencia en ayuno, con abundante agua, y al menos 30 minutos antes de la ingesta de otros medicamentos o de algún tipo de alimento o de bebida diferente al agua. ¿Por qué? Porque están esperando que en este momento lo reabsorba el cuerpo antes de que compita la reabsorción intestinal con alguna otra sustancia. Entonces, todo esto, amigos, nos da una idea del riesgo tan grande que tenemos al dejar a la deriva una situación como es la osteoporosis. No es rara, o sea, es algo bien común, es algo que tiene mucho que ver con lo que hacemos en el día a día, tiene que ver con nuestra alimentación, tiene que ver con el estilo de vida sedentario o la decisión de hacer ejercicio, tiene que ver con la decisión de fumar o dejar de hacerlo, tiene que ver con la decisión de excederse en el consumo de las bebidas alcohólicas, tiene que ver con el consumo de los refrescos, sobre todo los de cola, pero aunque no sean de cola, y tiene que ver con, ahora sí que en general, cómo nos cuidamos, ¿no? Si vamos ya decíamos el programa anterior, para los que no lo escucharon, lo pueden buscar en el canal de YouTube, en Radio Pasión US, Seduciendo tus Sentidos, y ahí hablábamos de que hay que hacer por lo menos cada año un chequeo médico, y la densitometría ósea es uno de los elementos importantes a partir, en los hombres, a partir de los, ¿qué les diré?, 60 años tal vez, o 55 años, y en las mujeres pues a partir de los 45, 47, que ya está la etapa de la premenopausia,
porque ahí es donde nos podemos empezar a dar cuenta si ya hay una alteración en nuestro metabolismo del hueso, pero obviamente no llegar apenas a esa edad para apenas pensar en si me voy a cuidar mis huesos o no. Hay que cuidarlos siempre, hay que cuidarlos todos los días, con lo que comemos, con igual les decía, la elección de lo que hacemos. Si elegimos incluir en nuestra dieta la semilla de la chía, el agua de coco, el tofu, los vegetales verdes, el jugo de naranja, la sardina, el salmón, algún otro pescado. Todo eso nos va a ir ayudando a que diario, todos los días, le estemos metiendo calcio, fósforo, magnesio a nuestro cuerpo y evitando tomar cosas que lo saquen, ¿no? Todo eso es bien importante tenerlo en cuenta. Espero que el programa haya sido de su agrado, espero que la información haya sido importante para ustedes. Si tienen algún otro tema que quisieran que tratemos, pues los invito a que nos dejen la información en la página de Mente Sana en Cuerpo Sano rp@gmail.com. Ahí con mucho gusto vamos a estar checando los temas que ustedes quieran que tratemos. Y bueno, pues les agradezco muchísimo la presencia en este programa, su atención. Agradecemos también a Ricky Gómez y Paula Guzmán, quienes hacen posible la producción y transmisión de este programa. Que tengan una excelente semana y los espero en la siguiente transmisión de Mente Sana en Cuerpo Sano en busca de la plenitud. Amiga, por cierto, ya no me contaste qué te dijo la doctora. Ah, eso. Me dijo que no me voy a morir. Pero no se quita con leche y tortillas, ¿eh? ¿Ah, no?